Guía, me gusta, esa es el ñeque. Tengo lindos recuerdos de esta cabina, Vicente querido. La última vez que vine todavía estaba vivo nuestro pana. Sí, es que lamentable. Pero bueno, usted está de candidata a la presidencia de la República por la lista 3 de don Lucio Gutiérrez. ¿Cómo le va hasta aquí su campaña? Muy bien, es una campaña dura, más dura que la del año pasado, a pesar de que, por supuesto, antes del trágico accidente ya era una campaña de muchos retos. Veníamos de una muerte cruzada, atemporal, un estado igual convulsionado. Nunca pensé que lo iba a decir, pero esta está aún más complicada. Es una campaña difícil, hay mucha apatía en territorio, pero eso de alguna manera es una oportunidad para un proyecto político nuevo, porque se siente este descontento de las bases de los grupos tradicionales, tanto de izquierda y de derecha, de no haber sido escuchados, de no haber sido contados como parte del equipo. Entonces es un momentum, por así decirlo, extraño, donde tal vez aquellos que venimos sin compromisos con los grupos de corrupción y sin una larga historia de pertenecer a estos grupos que tienen secuestrada la democracia, es la verdad, tengamos una oportunidad tal vez por encima que los otros, ¿no? Ahora, usted fue candidata a la vicepresidencia con el difunto Villavicencio. ¿No tiene temor de que le ocurra lo mismo? Por ejemplo, a Pedro Granja está indicando que él se retira por cuidar su vida. Sí, ¿no tiene temor a esto, doña Andrea? Mi solidaridad realmente con el candidato Pedro Granja. Nadie debería pasar por eso. Es parte de lo que se trató de que este año mejore, y creo que en realidad hemos llegado a niveles inimaginables de violencia y de secuestro ante la denuncia o secuestro de la democracia como tal. Se ha convertido en el pan de cada día, esto de que aquellos candidatos que estén denunciando tengan que usar chaleco y usar casco antibala, ¿no? Se supone que una democracia busca justamente la libertad. Miedo no, realmente, Vicente, te soy sincera, miedo a que las cosas sigan. El año pasado dije que las cosas sigan igual, peor, que las cosas se pongan peor, se convierte ya en un terror que cualquier ecuatoriano tiene cuando se va a dormir. Entonces, la pelea es peleando, como dicen, y miedo no, miedo a que las cosas continúen como están. Ahora, doña Andrea, hay candidatos que realmente han tenido o tienen contratos con el Estado y quieren participar. Exclusivamente hablamos del ingeniero Jan Topic. Esa posición, ¿usted cómo la ve? Hay que ser claros y una de las cosas que más me gustó en uno de los videos que vi anoche es cómo se explica esto. Tú no puedes tener un contrato con el Estado, tú firmarlo y luego dejar a cargo a tu medio hermano antes de unas elecciones y decir que tú no tienes contratos con el Estado. En primer lugar, porque no es moralmente aceptable, y en segundo lugar, porque habría que ser bien tarado para creer que la persona que firma un contrato puede dejar a su medio hermano a cargo y no tiene intereses. Entonces, nosotros no somos una lista que está súper abierta, que haya la participación de la empresa privada en construir un nuevo Ecuador, un país mejor, un país más abierto. Pero en este caso, en el caso de Jan Topic, hablamos de un claro interés personal que viene arrastrando, y discúlpame, habiendo sido el binomio de quien fui el año pasado, yo no puedo dejar pasar por alto lo que se denuncia en Arroz Verde. Y en Arroz Verde se habla de estos intereses personales que participan a través de las campañas y que luego tienen contratos millonarios para que empresas, incluyendo Gloria International, que está dentro del caso de Brecht y tiene relación con Telconet, aumenten 8 veces su capital durante los años de la Revolución Ciudadana, por más de 20 millones. Y con esto estoy citando un reportaje de Teleamazonas. Entonces, Arroz Verde es una receta que se repetiría. Estaríamos repitiendo esta receta que nos dejó advertidos, no solo Fernando Villavicencio, sino también un Cristian Zurita, que vemos que de nuevo retoma la posta del periodismo de investigación. Que Vicente, Luis y Osvaldo querido, ustedes saben que si no fuese por Arroz Verde, no existiría el caso Sobornos, y sin el caso Sobornos no estuviese sentenciado Rafael Correa y prófugo de la justicia. Entonces, no pormenoricemos lo que significa lo que ya sucedió con Arroz Verde, con que de nuevo venga a participar alguien con intereses personales para ser presidente del país. ¿Qué es lo que lo inspira al señor Jan Topic a participar? En el momento cuando Guillermo Lasso es presidente del país y él tiene conversaciones para que él sea secretario de seguridad, esto no resulta. Entonces, un poco más y como niño bravo o malcriado, entonces ahora yo me lanzo de presidente. Y concuerdo con algunos periodistas que el error fue el año pasado haber aceptado esa candidatura, porque de ninguna manera se debió haber aceptado una candidatura con personas que hace un mes eran parte del contrato del Estado.
Y no solamente hablamos de los radares de Manta, son varios contratos que tiene con el Estado. Y se han pasado las acciones entre Tomislav Topic y Jan Topic cada vez que han necesitado de alguna manera decir, yo no tengo acciones con compañías que tienen contratos con el Estado. Entonces creo que somos una democracia que necesita madurar y dejar de convertirnos en electores de redes sociales y convertirnos en electores que lean documentos, que entren a la Contraloría, que entren al SRI, que entren a la super de compañías, porque esta información por la que se expone y ahora tildan de mentirosos a un montón de periodistas, incluso a mi persona también, porque aparte de llamarme persona pequeña también me llama mentirosa, por decir las cosas como son. Entonces también es responsabilidad, y aquí el jalón de orejas es para los electores, porque esta información es pública, señores. Y así es como hemos venido arrastrando a esta democracia secuestrada por izquierdas y derechas mafiosas a costa de la ignorancia de un pueblo que se deja mangonear. Entonces yo de la clase política no espero nada, querido Vicente, peor yo después de la experiencia del año pasado. Lo que sí espero es que, por Dios carajo, abramos los ojos. O sea, realmente ya qué más prueba necesita el Estado ecuatoriano para entender que nosotros, los electores, somos quienes escribimos esta historia al final del día. Pero en este caso, 20 minutos para las 8 de la mañana, estamos conversando con la ingeniera Andrea González, candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Patriótica, listas número 3. Pero en este caso, exclusivamente el caso de Jan Topic, la solución para la candidatura de él está en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué cree que va a pasar ahí? Por ejemplo, el caso de la vicepresidenta, realmente solamente le imponen una multa de $8,500. ¿Qué va a pasar con Jan Topic? Mira, querido Vicente, no lo sé, creo que son casos muy diferentes. En el caso de Jan Topic, que es una persona que comprobado tiene contratos con el Estado y quiere participar por segunda vez, no conforme con ya haber logrado participar el año pasado. Y esto tenemos que entenderlo, este país está lleno de tramposos. Tramposos el que se pasa la fila regresando de la playa y hace por la vía de emergencia una cola del demonio y atrasa todo. Tramposo el que coima del comisión de tránsito. Y tramposo el que entra a participar sabiendo que si el año pasado logró meterse en el CNE como pudo, este año lo va a volver a hacer. Entonces tenemos que cambiar este modo de vivir en el cual la trampa siempre gana. Tramposo porque es millonario gracias a los contactos que tiene con el Estado. Los contactos que tiene con este círculo rosa que normalmente maneja y no importa quién esté de presidente, se mantiene. Entonces tenemos que cambiar esta idiosincrasia de que el tramposo es bacán, de que el tramposo es pilas. El tramposo es un sucio impresentable. Y si creemos en los morales y en los valores de cualquier tipo de religión, por Dios, para eso están. Entonces es necesario que entendamos que lo que está haciendo el TCE en estos momentos es válido. No sé, desconozco, querido Vicente, cuáles serán los resultados que tomará el Tribunal Contencioso Electoral, pero creo que este país está a centímetros de un abismo democrático en el cual la mafia se ha infiltrado en la clase política y repito las palabras de quien fue mi binomio el año pasado, aquí hay 3 mafias controlando claramente algunos partidos, la mafia de los sobornos, la mafia de la minería ilegal y la mafia del petróleo y de los puertos. Entonces necesitamos entender que, incluye obviamente la mafia del narcotráfico, que estas 3 mafias, la de los sobornos, la de la minería ilegal y la del narcotráfico, tiene actores políticos y están claros. Entonces no son solamente trampitas, esto nos puede llevar a abrir una puerta que luego no vamos a poder cerrar. Y este país no puede ser el patio trasero, su mar territorial no puede ser el patio trasero de toda banda delincuencial internacional que se le ocurre vender cocaína. O sea, este mar que antes era respetado, nuestra armada, que antes era motivo de orgullo nacional y de respeto regional, se ha convertido en el hazmerreír del cartel de Nueva Generación o de Jalisco o de incluso los albaneses que tienen submarinos en Esmeraldas, donde no hay presencia de un gobierno desde hace años, pero hay presencia de submarinos albaneses. Entonces también un poco a eso responde, creo, la participación de nuestro vicepresidente, que es un contraalmirante que viene a recuperar nuestro mar territorial, porque Ecuador se ha convertido, gracias a dejarle a la política sucia que entra a manejar nuestro país, en el patio trasero de la mafia internacional. Llegando a la presidencia, estoy escuchándola atentamente a la ingeniera Andrea González, candidata Andrea González Nader, candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Patriótica, listas número 3. Cuidado, 16 para las 8. Me equivoqué. Me estaba equivocando. 16 para las 8. Llegando usted a la presidencia, de todas esas barbaridades que tenemos hoy por hoy en el país, ¿cómo actuaría usted? ¿Qué haría? ¿Cómo lograría actuar si está incrustado definitivamente dentro de todas las áreas del país? La corrupción, el delito, etcétera.
Nosotros creemos que esto no fue de la noche a la mañana, Vicente querido. Creemos que esto es el resultado de 15 años de un arduo trabajo a través de una constitución fallida y hecha a la medida de un Estado antiguo, de un Estado de turno y ajeno a Ecuador, tal vez inspirado en países cercanos, pero que no son Ecuador. Y Ecuador es único. Nosotros proponemos de raíz una nueva constitución. Aquí la diferencia con que ahora, y me gusta cómo repiten ahora los candidatos esta propuesta de una nueva constitución, es el cómo llegar a esa nueva constitución, porque creo que todos todavía tenemos un chuchaqui político de esa asamblea constituyente que entre gallos y medias lunas incluso hizo cambios de texto en una constitución que luego fue votada a consulta popular. Entonces nosotros lo que queremos es una nueva constitución que sea redactada por un consejo de expertos que representen a la sociedad en su tema cívico, en su tema de ciencia, para tomar decisiones basadas en números y luego pasar ese texto a consulta popular. Y así ahorrarnos lo que cuesta, no solamente en términos económicos, sino en términos de moral a este país, tener una asamblea constituyente llena de narcos, mafiosos y vendidos de la patria, haciendo de nuevo una constitución a su medida. Tenemos que entender que no hay manera de hacer una nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente. Y por favor dejemos claro que esto no es ninguna dictadura. Tenemos el precedente ya de 1976. Sí, es el retorno a la democracia, pero en esa mesa se sentaron personas de diferentes puntos de vista que con ciencia y números redactaron un texto que luego fue aprobado y pasado a una consulta popular. Es lo que yo propongo, esta es la propuesta sobre la mesa para un país, querido Vicente, que en los próximos 10 años pueda salir de su desarrollo, porque el petróleo se nos acaba y creo que no hemos salido de su desarrollo. Al contrario, estamos más hundidos definitivamente. 14 minutos para las 8 de la mañana, 14 para las 8. La ingeniera Andrea González Nader, candidata a la presidencia de la República por el Partido Social, por el Partido Sociedad Patriótica. Mire, doña Andrea, el problema económico que tenemos en el país hoy por hoy, que es terrible, la deuda externa, más el problema energético, ¿cómo lo solucionaría? Esas son dos aristas, pero que parten de una misma raíz, ¿no? Tenemos un estado donde la corrupción se ha enquistado en cada uno de nuestros sectores estratégicos. Y aquí hablamos del petrolero y del energético. Mira, Bombita lo dijo hace un montón de tiempo. Vamos a sembrar el petróleo. Se supone que la idea de explotar esa riqueza petrolera era salir del subdesarrollo. Ecuador es un país que se posiciona a nivel internacional como una potencia agrícola. Lo dicen los números de exportación. Después del petróleo viene el camarón, el banano y café, cacao, y va subiendo y bajando. Esto es desde la pepa de oro. Cuando se descubre el petróleo, la idea no era de que Ecuador era un país pobre y iba a usar el petróleo para sobrevivir porque no tiene de qué vivir. La idea era que ese petróleo se convierta en desarrollo y salir del subdesarrollo, como algunos países hermanos sí lo hicieron utilizando sus recursos no renovables. Nos quedan 10 años de petróleo y ni siquiera lo que dijo Jaime Roldós en el 79 lo hemos llegado a alcanzar. El hecho de invertir ese rédito petrolero en dos cosas muy sencillas: tecnología agrícola y educación. Porque esas dos inversiones te van a permitir generar tal nivel de empleo que tendremos un Estado que viva de los impuestos. Porque el ecuatoriano tiene que entender que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, no puede vivir del petróleo porque se acaba. Y ya se está acabando. Y cuando se acabe el petróleo entramos a la era de la minería y en algún momento se va a acabar. Si no invertimos eso en tecnología agrícola y en educación, no lo podemos hacer. Vicente, yo vengo un año recorriéndome este país sin parar. Tú escuchas a los chicos ingenieros agrónomos que están en la ciudad de Riobamba y al lado en Guamote tenemos producción de papas nativas que se venden, mientras estamos hablando a nivel internacional, en $20. Una funda de 6 funditas de papitas chips, porque son andinas, porque son genéticamente no procesadas, y Europa y Estados Unidos son unos productos que buscan, pero hay un mercado enorme y aún así no hay el espacio en este país para conectar a estos chicos en universidad, a este señor que siembra las papas y poner una industria que haga papas fritas. Son cosas tan pequeñas y que cambian tanto en cada provincia. Quien no ama este país y no conoce ese potencial, no sé cómo le va a ver la salida. Porque la realidad es que no podemos vivir con este sistema económico en el cual llega un presidente y se venden las joyas de la abuela para pagar la tarjeta de crédito del malcriado de turno, para que se vaya a cenar a París y que le cante Miguel Bosé. No joda. Se supone que el rédito petrolero de este país debió haber sido invertido en salir del subdesarrollo. Y ya sabemos qué pasó durante la década ganada, ¿no? Se hicieron elefantes blancos insostenibles en el tiempo. Se hicieron proyectos insostenibles en el tiempo.
que hoy en día no quedan más que un mal recuerdo, como Yachay o esas escuelas del Milenio, cuando se quitaron proyectos buenos como el Izquieta Pérez y ya no producimos antiofídicos ni vacunas, sino que hay que comprárselos a Costa Rica y a Brasil. Son detalles de lo que se pudo haber hecho durante una bonanza petrolera que ya se fue y no volverá. Entonces hay que aprender de la lección. Ecuador tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Para mí el tema de que nos queden 10 años de petróleo es una oportunidad, no es una amenaza. Es una oportunidad de ponerse los pantalones y que el electorado, no la clase política, el electorado decida qué vamos a hacer con Ecuador los últimos 10 años de bonanza petrolera que nos queden. Es una gran verdad. Faltan 10 minutos para las 8, 10 para las 8 con la ingeniera Andrea González Nader. Aquí hay una situación, mi querida ingeniera. Las verdades. 1 más 1 es 2. Desde que nací, durante la historia de la Tierra, desde que salieron las matemáticas, toda la vida ha sido 1 más 1 es 2. ¿Cómo hacer con nuestro Estado, que realmente votamos a la plata, o se fuga la plata, mejor dicho? Primero, si tenemos impuestos, no nos abastecen para la función social. No. ¿Por qué no abastecen para la función social? Primero, porque tenemos una serie de subvenciones, gasolina, gas, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos valores reales. Y nadie habla de esto porque si hablan, verdaderamente ni la familia votaría por ellos. Segundo, la corrupción enquistada absolutamente en todos los estamentos del Estado. Aquí no hay uno que se pueda escapar. Entonces, si tenemos unos ingresos más o menos regulares, pero esos ingresos se escapan a través de la corrupción, a través del Estado gordo que tenemos, del Estado obeso que tenemos definitivamente. Milei acaba de dejar fuera del Estado a 33,000 trabajadores del Estado argentino. ¿Qué hacer? ¿Qué harían ustedes para hablar la verdad de lo que ocurre? Porque ¿qué es lo que sucede? Para mantener la corrupción, para mantener todo ese Estado obeso, para mantener todos los subsidios, todos los presidentes préstamos, y cada día se va subiendo más y más. Como caja chica, pero todavía. ¿Qué haría usted siendo presidente? 8 para las 8. Primero, tenemos que tener claro que la corrupción en este país es la principal crisis que deriva a la inseguridad y deriva al tema económico. Y ya lo decía Fernando Villavicencio y Cristian Zurita en Arroz Verde. Este sistema de sobornos, mal llamados sobornos, se ha venido repitiendo. Y hablemos, por ejemplo, de la corrupción en el sistema eléctrico, que es algo de puntualmente de este momento. En el 2009 se crea SELEC, que se agarra de todas las empresas pequeñitas eléctricas, ¿cierto? Y esto se empieza a engordar, donde un presidente de turno, Rafael Correa, empieza a dar a dedo contratos, ¿cierto? Esto lo hereda Lenín Moreno, donde se crean las unidades de negocio, donde continúa dándose a dedo estos contratos. Y a dedo les pongo relación como, por ejemplo, Ronnie Aliaga le agradece públicamente en redes sociales a Marcela Aguiñaga su paso por una unidad eléctrica. Tenemos que entender los hilos de esta trama de corrupción, porque tienen desangrado al país. La única manera que tú puedes controlar la corrupción en el Estado es reduciéndolo. No hay manera que tú puedas controlar ministerios totalmente ineficientes, donde para darle permiso a un emprendedor de que venda una taza de café, no solo tiene que pasar por 4 permisos que se demoran y que lo obligan a pasar coima, sino que entra dentro de un sistema de corrupción, donde para poder tener el permiso a tiempo, también tiene que corromperse y entrar a buscar a quién le doy la colita, cómo se le paga, cuál es la niña que me va a ayudar con el permiso para darle un regalito y que me ayude. Esto se ha convertido en una vacuna para el emprendedor. Tú, para poder controlar un ministerio, controlar un Estado, necesitas reducir su tamaño. Y dato curioso, en el gobierno de Correa llegamos a tener 40 y pico de ministerios. 40 y pico de ministerios. Es imposible controlarlo. Nosotros hablamos de una reducción del Estado, pero no en su presencia, en seguridad, en salud y en educación. Porque la cantidad de policías, de maestros y doctores que hay no debe reducirse. Hablamos de una menor presencia de este Estado corrupto que lacera la relación. Y ¿sabes lo que yo pienso, querido Vicente? Es muy duro recorrer este país y convencer al país de que la empresa privada no es el enemigo. Lamentablemente hay un trabajo muy fuerte de ideología en el cual la empresa privada normalmente, y hasta en nuestra Constitución, es una excepción, es el enemigo. Aquí todo lo tiene que hacer el Estado siempre, según esta Constitución. Es difícil convencer a la gente de que la empresa privada no es el enemigo cuando tenemos casos tan escandalosos como Odebrecht o los que se muestran en Arroz Verde.
Entonces es necesario que hagamos una limpieza profunda también de las empresas privadas con las que el Estado tiene contratos, porque está bien que el Estado contrata a la empresa privada, eso no debería ser sinónimo de mala palabra, es la trampa que han hecho, los millones que se han metido, y los casos como el que acabamos de hablar, como el gerente de una empresa que tiene millones con el Estado, como Jan Topic participando en una elección, lo que hace que quede mal la empresa privada y nos hace tan difícil a aquellos candidatos que queremos reescribir la historia de este país, hacerle entender a la gente de pie que el Estado no tiene que encargarse de todo y que la empresa privada debe trabajar hombro a hombro con un gobierno para sacar el país adelante. ¿Cómo puedo yo defender a la empresa privada si tenemos este tipo de casos? Entonces es necesario hacer un balance entre el tamaño del Estado, las responsabilidades que tienen, la participación de la empresa privada y liberar, darle aire, Vicente querido, a la empresa privada, al emprendedor. El emprendedor tiene vacuna para arriba y vacuna para abajo. Es imposible emprender en este país. Si las cosas continúan como están y no se le da aire, oxígeno al emprendedor, dudo mucho que podamos salir de esta crisis que en lo personal creo que venimos arrastrando desde el 2016. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, 5:55 y las 8 en Radio Sucre FM AM, conversando con la ingeniera Andrea González Nader, candidata a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica, listas número 3. Miren, es que dentro del Estado hay no solamente los mandos medios que están inflados, sino instituciones que no deberían de existir. El caso de corporación, el Consejo de Corporación Ciudadana, ni sé cómo se llama. Consejo de Participación Ciudadana. No sé cuánto. Los consejos provinciales no tienen razón de ser. Lo que pasa es que esta Constitución está hecha con alma chavista, querido Vicente. Entonces no hay 3 poderes, sino 5. Se duplica. Y eso hace enorme el tamaño del Estado y no podemos caminar. Son 5 poderes, es una locura. Yo he visto constitucionalistas darle la vuelta a esta Constitución, que a veces hay partes que sirven para canción de Serrat y Sabina, porque son muy lindos los derechos de la naturaleza, pero acá en la costa se nos están extinguiendo especies a vista y paciencia de cualquier Ministerio de Ambiente de turno, y nada se puede hacer en la costa para proteger, teniendo esa Constitución tan maravillosa con los derechos de la naturaleza. Esta Constitución no está hecha a la medida de Ecuador y es necesario que retomemos este camino propio para poder poner orden en la sala, porque esto nos ha llevado a niveles realmente de un desorden jurídico, un desorden institucional que espanta a la empresa privada, que espanta al emprendedor y que tiene realmente en un eterno sosiego a la población. Y lo vemos y esto tiene mucha conexión con lo que tú decías al comienzo del programa, Vicente, con cómo se manejan los jueces. ¿Por qué los jueces han llegado a este punto? Porque en esta Constitución la cárcel es una excepción, igual que la empresa privada, son 2 cosas excepcionales. Según esta Constitución, que vive en el mundo con hitos, el Estado se tiene que encargar de todo y los jueces tienen que darle por último de las opciones, cárcel al criminal. Por eso vemos tanta gente con grilletes, tanta gente con procesos judiciales metidos dentro de la política. Entonces, mira, la cosa se arregla con números. Yo creo que la discusión ideológica y las soluciones llegan a una mesa aterrizada cuando tú llevas números. Tenemos más o menos 15 años con esta Constitución. ¿Cuántas muertes violentas? ¿Cuánta deserción infantil? ¿Cuánta migración tenemos? ¿A dónde hemos llegado en los niveles económicos? ¿Qué tan bien están nuestros emprendedores? Ahí están los resultados. Y tenemos que entender que esta propuesta de una nueva Constitución no tiene ideología. Esto no es una propuesta de Constitución de izquierda o de derecha. Yo soy de centro, el proyecto es de centro, habla de libertad económica, por supuesto que sí, pero también habla de una justicia social y ambiental que debe un montón en este país. Y somos un país que tiene un potencial agrícola enorme, lo dicen nuestros números, que tiene un potencial humano enorme, lo dicen nuestras fugas de cerebro, donde nuestros chicos nos hacen quedar en primer lugar en las universidades internacionales. Yo recorro este país escuchando la voz de la esperanza de los niños de Esmeraldas y de los ingenieros agrónomos en Loja. Créeme que están listos para meterse a trabajar a construir un país, en tanto y en cuanto cambiemos estas reglas del juego. Porque las reglas del juego y el juego como está, es un juego aterrador para las nuevas generaciones que vienen en este país. Una gran verdad, y mucha gente no se da cuenta de eso, que es lamentable. Ciegos totalmente. Mira, la gente bueno, así es el mundo, ¿no? Que si nuestros chicos cambiaron. No, así es, y la gente cree que nuestros chicos cambiaron las plumas por las metralletas porque vieron en un TikTok una canción que dice Rulay. Perdóname, yo fui profesora 7 años de adolescentes en Guayaquil y nuestros jóvenes no cambiaron las plumas por las armas porque están expuestos al TikTok. Esto fue hecho. Durante 15 años ellos no han tenido bachillerato especializado, no han tenido premilitar obligatoria, no tienen pasantías pagadas, no hay defensa civil.
Esas 4 cosas, esos 4 detalles que fueron quitados a propósito por un gobierno que quería cambiar la forma en la cual el electorado se relaciona con su gobierno, han dado estos resultados. Son jóvenes que hemos convertido en completos inútiles para un país, pero muy útiles para las mafias internacionales, ¿cierto? Porque qué bestia, qué capacidad que tienen para trabajar del lado contrario. Ellos no están de ese lado porque vieron un TikTok. Es esta constitución que los hizo completamente inútiles frente a un Estado que los necesitaba. Ellos quieren regresar a una premilitar, quieren volver a sentirse seguros con el arma del lado correcto. Quieren volver a entrar a un flujo de empleo, a alguna bolsa de empleo, intentando su primer trabajo. Ustedes deben recordar lo que era para nosotros la primera pasantía. Hablando de eso, el presidente Noboa, 8 en punto para finalizar, mi querida ingeniera González, candidata a la presidencia de la República. Hablando de eso, el presidente Noboa está hablando de un proyecto para 80,000 jóvenes con $400 mensuales. ¿Qué le parece a usted esto? Es importante que nuestros jóvenes vean la luz al final del túnel. Ya te digo, he sido profesora 7 años, este país les ha golpeado muy duro a nuestros adolescentes. Si bien la pandemia hizo que todos nos pongamos al mismo nivel, ellos necesitan más atención que nunca. Creo que es correcto, creo que es apropiado, pero también creo que es importante, Vicente, que se les dé educación financiera, porque 1 año y medio de ese sueldo puede derivar en un emprendimiento, puede derivar en una inversión o puede derivar en un accidente de tránsito por alto consumo de alcohol. Entonces hay que tener en la cabeza estos ejemplos que tenemos muchas veces de nuestros futbolistas maravillosos, cómo han sabido hacer bien cosas con el dinero cuando se les ha dado dirección, y otros que lamentablemente se han desviado por justamente no tener esa falta de tino, ¿no? Así que está bien darlo, pero también darlo con dirección. Bueno, ingeniera, realmente nos ha gustado su votar, es así que no dejamos preguntar a los otros porque estamos muy interesados en sus contestaciones, realmente interesantísimas, le digo sinceramente. Las 8 de la mañana y 1 minuto. La vamos a dejar con las últimas palabras a la ingeniera Andrea González Nader, candidata a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica, listas número 3, ingeniera. Ahí fue perfecto. No, muchísimas gracias. Qué pena con Osvaldo y con Luis, que nos tenemos que ver en otra ocasión. Por favor. Vicente, querido, estamos en esto porque creemos que las cosas no están bien y lo podemos hacer mucho mejor juntando a los honestos, a la gente de ciencia, las ideologías bienvenidas a la mesa en tanto y en cuanto no estén coludidos con la corrupción. Este es un proyecto que refresca la política. Nuestra idea era abrirle el camino, sí, a punta de machete, a una nueva generación de políticos que podamos venir a hablar de ideas y no de los casos de corrupción de los otros. Creo que es una oportunidad de oro. Hay pocos, pero habemos en esa papeleta, tal vez jóvenes, tal vez no tan jóvenes, pero que venimos con ideas nuevas y que no estamos coludidos con los grupos de corrupción. Abramos los ojos, esta historia la escribimos nosotros con nuestro voto o la seguimos escribiendo con la sangre de nuestros mártires. Y creo que de eso ya tenemos frase, suficiente. Que vengan a la mesa, no importa la ideología. Excelente, sinceramente. La ideología es secundaria. Lo que usted dice es verdad, que en base a la ideología roben y hagan barbaridades y media, como tenemos miles de ejemplos desde Cuba para acá. Así es. Eso no estamos de acuerdo. Que se piensen de una forma, piensen de otra, perfecto, está bien, pero con honestidad, no con sinvergüencerías, mi querida ingeniera. Así es, creo que el último debate de derecha-izquierda que tuvo este país fue Borja y León Férez Cordero. De ahí en adelante han sido malremedos y se han convertido en representantes de la delincuencia en la política, en realidad, en lugar de ser representantes de una ideología. Una gran verdad. Muchas gracias, ingeniera, le agradecemos mucho y en otro momento la volvemos a tener. Muchísimas gracias. 8 de la mañana y 3 minutos, la ingeniera Andrea González Nader,